Acá en el caso del cultivo se especifica que 1 hectárea por licenciatario. No sea el caso, en particular tratándose de acciones afirmativas a favor de pueblos, ejidos y comunidades agrarias, comunidades en situación de marginación, o que por sus condiciones, características o por haber sido afectados por el sistema prohibitivo, deban tener una atención prioritaria. Con esto entiendo que, por ejemplo, en la Sierra de Sinaloa es un ejemplo, se van de grande con esto porque históricamente han sido afectados por la prohibición. Entonces esto sería una buena noticia para ellos. Sin embargo, tienen que evitar tomar terrenos forestales, tienen que tomar terrenos que ya los derivados que resulten de este producto serán más redituables a futuro. Son las 9 de la noche del 19 de noviembre del 2020. Vamos a dar lectura a los cambios que realizó el Senado. Es una pequeña reforma que contempla ciertos cambios. Les voy a resumir lo que ya vieron en los titulares para luego ahondar en la lectura. Los tengo aquí. Aquí la tenemos. Para ya luego ahondar en la lectura en los puntos. Bueno, uno de los más importantes, que se ha despenalizado para todos sus usos. Esto es incluida la venta, ¿no? Ya es posible realizar venta, obviamente con mucha restricción, y es por eso que mucha gente no está feliz con los cambios que se han hecho, y es que no se ha despenalizado, sino que ahora se amplió, digamos, la cantidad de marihuana que una persona puede portar. Ahora se permite hasta 28 gramos. Eso es resumido lo que cuentan los medios. Ahora nosotros vamos a darle una lectura para ir viendo poco a poco los cambios que hicieron. Este es el primer cambio que se realiza en el artículo 1 del dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, de Salud y de Estudios Legislativos. Segunda, con opinión de la Comisión de Seguridad Pública, en el que se expide la Ley Federal para la Regulación del Cannabis y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal. Bueno, anteriormente decía, la presente ley, en el artículo 1, la presente ley es de orden público, interés social y observancia general en todo el territorio nacional y tiene por objeto, eso fue lo que fue cambiado, eso fue lo que se ha cambiado, perdón, en todo el territorio nacional. Ahora pasa a ser en materia federal. Como que ahora lo que respecta a las leyes federales o a la federación, así será considerado. Y bueno, aquí lo que fue cambiado fue la palabra, el concepto de establecer. Se mencionaba en la parte 8 y 9, establecer los mecanismos de reforzamiento de políticas públicas. Ahora es generar los mecanismos de reforzamiento de políticas públicas. Igual, establecer la coordinación entre los 3 órdenes de gobierno. Ahora es promover la coordinación entre los 3 órdenes de gobierno. Y no lo seguimos leyendo porque ya, pues ya estaba escrito. Aquí se hizo una añadidura y se eliminó un fragmento en la parte 8. Vamos a leerlo y la parte que se eliminó. Anteriormente decía, la autodeterminación de las personas mayores de edad respecto al uso del cannabis psicoactivo y sus derivados consiste en el reconocimiento del Estado sobre la facultad natural a ser individualmente como quieran ser. Esto fue lo eliminado. Ahora dice algo distinto. Ahora refiere a la personalidad, el desarrollo de la personalidad, ¿no? Ahora dice, consiste en el reconocimiento del derecho al ejercicio del libre desarrollo de la personalidad. Punto. Acá más abajo tenemos una añadidura y una eliminación. La eliminación que se tiene aquí abajo es: asimismo diseñará políticas públicas con el objeto de evitar la intervención de organizaciones empresariales en su detrimento. Ok, entonces esto significa que simplemente ya no va a haber una limitante para las empresas que puedan ejercer, pues publicitar, digamos, el consumo de cannabis, ¿no? Y ahora la añadidura es esta: el instituto deberá evaluar continuamente que sus condiciones generales de vida han mejorado y, en su caso, coadyuvará
con la autoridad competente en la investigación e inhibición de conductas que puedan ser constitutivas de monopolios, prácticas monopólicas, concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados. Y este cambio es con el artículo 11. Ahora vamos con otro. Queda permitido a personas mayores de 18 años. Es simplemente un cambio de concepción. Antes eran mayores de edad, ahora es de 18 años, más específico, más claro. Luego tenemos el cambio de plantas, el número de plantas. Antes se permitía portar hasta 4 plantas de cannabis psicoactivo con THC y ahora se permitirá hasta 6 plantas. Aquí también hay una añadidura. Cuando las personas, aquí donde dice 8, donde se cambia por 8, es cuando las personas viven juntas y ambos consumen marihuana, o son varias personas y consumen en esa casa, pueden tener hasta 8 plantas para su cosecha, para su plantación. Y se ha agregado algo, párrafo, que dice: en la vivienda o casa habitación donde se efectúe el consumo de cannabis psicoactivo, las personas consumidoras deberán tomar las medidas necesarias que impidan que el humo de segunda mano, o sea, el que exhalan, pueda ser inhalado por personas diversas a las personas consumidoras, por vecinos, digamos que un niño enseguida, ¿me entienden? Otras personas tienen que tener esa conciencia, vaya, ese cuidado. En el artículo 18, tenemos estos añadidos: atendiendo los principios que rigen los derechos humanos, esta ley, su reglamento y demás disposiciones legales determinarán los requisitos y condiciones, entre otros, dispositivos de filtración y absorción de humos, gases o vapores que deberán cumplir el domicilio social donde se efectuarán las actividades permitidas a las asociaciones, considerando una distancia mínima de 500 metros entre estos y lugares libres de humo de tabaco. O sea, esto es para las asociaciones que tienen como unas casas, clubs donde la gente puede ir y fumar ahí. Y entonces tiene que haber esta distancia mínima de 500 metros de todos estos lugares libres de tabaco, también de viviendas, incluso centros escolares, deportivos, culturales e incluso recreativos. Cualquier lugar donde pudiera existir afectación por exposición de humo. O sea, tienen que tener ese cuidado, esa distancia. Estas asociaciones que tienen casas, ¿no? Aquí dice: para que las asociaciones a las que se refiere esta sección gocen de los derechos establecidos. Muy bien. Deberán constituirse con un mínimo de 2 y un máximo de 20 personas. Ese es el rango de personas que pueden estar dentro de estas asociaciones. Del artículo 35 se eliminó todo esto. En los casos en los que el instituto no resolviera la solicitud de licencias, todo eso que se eliminó era como una especie de incongruencias que estaban ahí. Ahora dice: es obligación. Antes había una especie de trabas legales y estaban en el artículo 35, como podemos ver aquí, que ya fue eliminado. Son una especie de incongruencias muy extrañas que estaban ahí. Lean lo que dice: en los casos en los que el instituto no resolviere la solicitud de licencias en el plazo previsto en el reglamento de esta ley, en ningún caso se entenderá que dicha solicitud ha sido otorgada. ¿Qué pasaba con esto? Pues simplemente se cumplía el plazo, no resolvían la solicitud, y de ahí incluso algunas personas se ampararon para lograr que les dieran una respuesta favorable. Se ampararon, ahí hay unos videos en YouTube que les voy a buscar a ustedes. Bueno, esto quedó eliminado y ahora dice que es la obligación del instituto pues resolver si le va a dar o no la licencia a los solicitantes. Y también queda eliminado, antes era como una especie de prohibición que se tenía con los productos comestibles derivados de la marihuana y también los bebibles, ¿no? Como pues ya irán viendo los productos, por ejemplo los de Alivio, que ya andan por ahí, que se beben, son bebibles, perdón, y creo que unos son así como que te refrescas y de varios sabores incluso. Bueno, bastante interesante. Aquí hay simplemente una corrección de es una negativa igual al final de cuentas, y que deberá fundamentarse la negación de la solicitud. Y bueno, acá tenemos que se añadió la Secretaría de Economía entre todas las secretarías que tenemos aquí por un lado. Vean aquí a un ladito
Después en la octava la Secretaría del Bienestar estaba, y se añadió en el noveno a la Secretaría de Economía. Está la Secretaría de Salud, Gobernación, Hacienda, Relaciones Exteriores, Educación Pública, Agricultura y Desarrollo, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Bienestar y ahora Economía. Y creo que está bien que estén todas esas. No sé si debería haber más. No es, en este video no es para eso, para reflexionar de eso, pero ahí me comentan ustedes ahí me dejan un comentario. El Consejo Directivo deberá auxiliarse de personas expertas en la salud pública, así como de hasta 3 organizaciones sociales. Va a incluir la participación ciudadana. Aquí se eliminó completamente lo que decía el artículo 5. ¿Qué es lo que decía? Vamos a leerlo, porque a partir de esta eliminación se recorren todos los artículos que estaban más abajo. Se eliminó los actos inherentes a la transformación y la comercialización de productos comestibles y bebibles que contengan las sustancias extraídas del cannabis para los fines previstos en esta ley. El consumo del cannabis para fines médico, farmacéutico o paliativo se regirá por lo dispuesto en la Ley General de Salud y demás normatividad aplicables. Okay. Esto en fracción 5 estaba prohibida. Estaba prohibido eso. Ahora se permite su consumo y no se especifica que será médico. Por lo tanto, es lo que se lee en los titulares, de que queda permitido para todos los usos. Bueno, aquí se agrega esto muy importante, que se dé un espacio, ¿no? Que en las escuelas públicas no se realice. Eso es lo que... Y en instalaciones del gobierno, que no se realice esto. Aquí se agrega el nombre de la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, que antes no estaba ese nombre. Y en el artículo sexto, en los transitorios sexto, se agrega un párrafo amplio: en un plazo no mayor a 6 meses. Aquí es la promesa que en este plazo de no mayor a 6 meses ya se va a tener lista, ¿no?, una coordinación con las instituciones relacionadas con la prevención de adicciones. Se implementará y desarrollará a nivel nacional un programa de prevención y tratamiento de adicciones con énfasis en el no consumo de cannabis psicoactivo y no psicoactivo, enfocado a niños, niñas y adolescentes. Lo leí un poco al revés, lo de niños y niñas. Pues obviamente es para pues que las nuevas generaciones, con esta nueva permisividad que va a haber, con esta pues sí, ahora será legal portar estos 28 gramos. Pues bueno, con esta nueva ley es necesario que los niños, que los jóvenes conozcan los efectos nocivos de estas sustancias. Y bueno, aquí en el 13º vemos que aparentemente no se explican, porque qué fue lo que pasó con lo que decía antes. No se mira. Antes decía que el porcentaje del 1% de THC era el que se iba a considerar como un estándar para determinar que un cannabis era no psicoactivo. Ahora el 13º se añade y no aparece eliminado, pero bueno, creo que se intuye o no sé. Pero bueno, se añade perdón, para el ejercicio de las atribuciones previstas en esta ley para la Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis. Las obligaciones a cargo de dichos órganos que se generen con la entrada en vigor del presente decreto se cubrirán con cargo al presupuesto aprobado a la Secretaría de Salud, por lo que no se autorizarán ampliaciones a su presupuesto para el presente ejercicio fiscal, no subsecuentes, y para el uso de las modificaciones en la estructura orgánica, estas deberán realizarse mediante movimientos compensados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. 15º, se añade que la autoridad competente, dentro del término de 6 meses a partir de la entrada en vigor del presente decreto, deberá eliminar los registros de los respectivos antecedentes penales, que pues obviamente correspondían a quienes hayan infringido con estos delitos, con la aportación de estos gramos, y todos los parámetros que se indican en esta ley. Vamos a ver qué más hay. Y bueno, aquí se habla de que hay diferentes licencias ahora en esta ley. Antes esto que bueno que se resolvió, porque había una confusión. Ahora se acaba de resolver aquí, aparentemente con estas letras rojas que estamos viendo ahí, que iban a haber varios tipos de licencia.
y se iba a prohibir o limitar estas licencias. Acá tenemos una explicación que dice: las personas podrán obtener más de un tipo de licencia. Letras rojas. Muy importante, porque significa que ahora podrán cultivar, transformar el producto, comercializar, exportar o importar, y también pues realizar investigación pues, científica sobre todo el tema del cannabis, ¿no? Es todo el tema, la semilla, cultivo, todo. O sea que ahora se supondría, o según se entiende, según entendemos aquí, que se puede armar una buena empresa con esto, ¿no? Que ya podrías estar investigando, quizá no vendiendo mucho por estas limitaciones que se leen en la prensa. Acá en el caso del cultivo se especifica que hasta que 1 hectárea por licenciatario. Cada licencia te permite tener sembrado hasta 1 hectárea de campos de cultivo, ¿no? En casos específicos, el instituto podrá incrementar el número de licencias de 1 hectárea o 1000 metros cuadrados, según sea el caso, en particular tratándose de acciones afirmativas a favor de pueblos y comunidades indígenas, personas campesinas o ejidatarias, ejidos y comunidades agrarias, comunidades en situación de marginación, o que por sus condiciones, características o por haber sido afectados por el sistema prohibitivo, deban tener una atención prioritaria, así como grupos de micro y pequeños agricultores, de tal manera que el instituto deba otorgar hasta 8 licencias de 1 hectárea y 2 licencias bajo cubierta por persona licenciataria. Esta parte se tiene que leer más a cuidado porque estoy leyendo solamente el agregado. Y para poner en contexto voy a ver lo que dice aquí. Por lo que se refiere al cannabis no psicoactivo, se estará a lo dispuesto a la política nacional en materia agropecuaria. Queda prohibida la reconversión de terrenos de vocación forestal a la producción de cannabis. Ok, con esto entiendo que, por ejemplo, en la Sierra de Sinaloa es un ejemplo. Se van de grande con esto porque históricamente han sido afectados por la prohibición. Entonces esto sería una buena noticia para ellos. Sin embargo, tienen que evitar tomar terrenos forestales. Tienen que tomar terrenos que ya... Eso es lo que aparentemente entiendo con lo que digan aquí. Por favor, consulten a un abogado. Muy bien. Y esto lo encontramos en la fracción 5 del artículo 32, ¿ok? Para que lo tengan, para que lo chequen. Muy bien, muy interesante. Ojalá que, como está escrito, que ayude pues, al ejemplo que les di, por ejemplo, las personas en Badiraguato, que bueno, también hay otras cosas que siembran, no solo esto. Y realmente la marihuana no creo que en estos momentos esté dejándose, pero pues bueno, es un gran avance. Es un gran avance. Los derivados que resulten de este producto serán más redituables a futuro. Esto lo digo para quien escuche y esté interesado en esto. Presten atención a eso, por favor. Y además la ley te lo permite, según lo que acabamos de leer. La ley te lo permite investigar y cultivar y comercializar y todo lo que ya hemos visto. Vamos a leer la eliminación del artículo 32. Es un párrafo muy grande que incluía multas. Vean, a ver, vamos a ver. Se eliminó esto: las licencias descritas en las fracciones 1 a 3 del artículo anterior son excluyentes entre sí. El instituto solo podrá asignar un tipo de licencia por cada persona. Ah, qué bueno que se eliminó eso. Las personas titulares tendrán prohibido obtener más de un tipo de licencia. Que bueno, la chingada. Se exceptúan de esta disposición las licencias de exportación o importación de cannabis no psicoactivo, las cuales podrán otorgarse con otro tipo de licencia solo en los casos de condiciones. Muy bien. Perdón por saltármelo. Caso contrario, y sin prejuicio de las sanciones establecidas en otros ordenamientos legales, se le sancionará con una multa de 500 hasta 3000 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización.
la cual se duplicará en caso de reincidencia previo apercibimiento de tal sanción. Muy bien. Ahora, ¿qué se agregó? Porque aquí tenemos unas letras en rojo. El instituto podrá negar la expedición de licencias adicionales. Muy bien. O revocar las ya otorgadas para las personas titulares, previa opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica, cuando pueda constituir limitaciones a la libre competencia o concurrencia. Eso es para los monopolios. Asimismo, podrá negarlas o revocarlas de forma directa con aquellos casos que signifiquen un riesgo en la implementación de acciones afirmativas que se describen en esta ley. Yo creo que, por ejemplo, bueno, no, a lo mejor no agrego algo porque es una creencia mía. Para el caso de una nueva reincidencia quedó eliminado eso. Quedó eliminada esa sanción. El contenido del primer párrafo del presente artículo no aplicará para... quedó eliminado. Pueblos y comunidades indígenas, personas campesinas o ejidatarias, ejidos y comunidades agrarias, comunidades en situación de marginación o que por sus condiciones, características o por haber sido afectados por el sistema prohibitivo deberán... ok, quedó eliminado. Deberán tener una atención prioritaria o que se encuentran en el estado de vulnerabilidad mismas, que podrán ser titulares de más de una licencia de cualquiera de las primeras 3 establecidas en el artículo 32 de esta ley. Lo anterior como una acción afirmativa para resarcir los daños ocasionados por la prohibición. Eso es muy buena noticia, pues para quienes estaban afectados por esto. Otra eliminación: queda prohibido a los socios, subsidiarios, accionistas, familiares, consanguíneos hasta el 4º grado conyugal y que usted entre otra relación con quien sea titular de alguna licencia y la obtención de alguna de esas resulte en una integridad vertical. O sea, era eliminar la posibilidad de que este negocio se transmitiera de generación en generación. Quedó eliminado eso, está excelente. Y ahí termina. Eso fue todo. Fue la lectura de los cambios que realizó el Senado. Me parecen prudentes, me parecen buenos, pero como siguen haciendo el llamado estas personas, yo creo que tienen razón. Sigue penado de alguna forma. O bueno, realmente en la lectura que acabamos de dar no lo contemplamos, porque leímos solamente los cambios. Tendríamos que leer esas disposiciones que dicen en otro documento, vaya, no sabría decirles, lo voy a buscar en estos momentos. Bueno, les soy sincero, lo busqué en los documentos que aparecen aquí en la Gaceta del Senado y no aparece esa cantidad de 28 gramos en los que yo leí todos estos de aquí arribita. No sé si tendría que checar cada una. Vamos a ver una por una. En lo de el senador Martí Guadarrama no aparece. En lo de Marisa Mora no aparece la palabra gramos tampoco. En el de Monreal, perdón, me llamó la atención lo que dice aquí, lo que se eliminó por parte de él. Bien, no aparece tampoco los gramos, en lo de Paredes. Sinceramente no lo voy a buscar en todos estos. No aparece la palabra gramos en los artículos que están en las gacetas del Senado, en los documentos que ellos nos están dando. Así que no puedo asegurarles o decir por qué los medios están publicando esta cantidad de gramos, y no soy la persona adecuada para aclarar eso. Lo voy a seguir investigando, pero pues ya les di la lectura de los cambios que realizaron a esta ley federal para regulación del cannabis. Y bueno, sin más que les pueda agregar, me gustaría que me comentaran qué les pareció el video, si les gustó la lectura. Y bueno, si les gustó el video, si les es útil, me dejan su manita arriba, por favor. Y espero que la pasen muy bien y me cuentan qué opinan ustedes de estos cambios, cómo les gustaría o cómo creen ustedes que podría mejorar, o si están en contra de esta reforma. Y bueno, un saludo, un abrazo.